Las naves plateadas aparecieron en la órbita terrestre sin previo aviso. Eran enormes, cada una más grande que cualquier ciudad, y se movían con una gracia que hacía que las naves espaciales humanas parecieran juguetes. Durante 3 días, el mundo contuvo la respiración y esperó. Entonces llegó el mensaje. El capitán Antonio Félix se encontraba en el puente del horizonte, observando la traducción en su pantalla. Los alienígenas se autodenominaban el Consejo Galáctico. Representaban a 17 especies diferentes de toda la galaxia. Habían venido a invitar a la humanidad a unirse a ellos. «Quieren conocernos», dijo Antonio a su tripulación, cara a cara. La doctora Emma Collins levantó la vista de su puesto de trabajo. Llevaba 72 horas seguidas estudiando los patrones del lenguaje alienígena, sin apenas dormir ni comer. Su equipo le había rogado que descansara, pero ella se negó. Había demasiado trabajo que hacer. «¿Cuándo?», preguntó Emma. «En cuanto podamos llegar», respondió Antonio. Enviaron coordenadas a su estación central. «Son unas 2 semanas a máxima velocidad». Emma asintió y volvió a su trabajo. Antonio la observó un momento, preocupado. La mayoría de la gente ya se habría desplomado, pero Emma siguió adelante, con los ojos brillantes de emoción, a pesar del agotamiento que se le notaba en el rostro. El horizonte dejó atrás la Tierra 3 días después. Antonio comandaba una tripulación de 40 personas, todos voluntarios, deseosos de representar a la humanidad ante las estrellas. Emma los acompañó como su científica jefa y traductora. Trajeron regalos, registros culturales y un sencillo mensaje de amistad. Lo que no sabían era que el Consejo Galáctico no estaba impresionado con la humanidad. El embajador Vex, de la especie Centauri, observó la nave humana acercarse. Se encontraba en la plataforma de observación con varios otros miembros del Consejo estudiando la pequeña nave. Se movía rápido, más rápido de lo que se consideraba seguro, pero seguía siendo primitiva comparada con la tecnología del Consejo. «Exigen demasiado sus motores», comentó un observador. «Dañarán su nave». «Los humanos no parecen entender los límites», añadió otro. «Nuestros escáneres muestran que han estado trabajando sin descanso desde que dejaron su planeta. La mayor parte de su tripulación debería estar descansando, pero se niegan». Vex asintió lentamente. Los Centauri habían estudiado a la humanidad durante meses antes de establecer contacto. Los humanos eran débiles según los estándares galácticos. No tenían una armadura natural como los Cranes. No tenían veneno como los Lai. No eran grandes como los Dolvari. Eran blandos, se dañaban fácilmente, y su tecnología estaba al menos 1000 años por detrás de la de los consejos. «Serán buenos miembros jóvenes», decidió Vex. «Parecen ansiosos por aprender. Los guiaremos con cuidado. Necesitarán mucha protección». Los demás miembros del Consejo estuvieron de acuerdo. La humanidad necesitaría ayuda para sobrevivir en una galaxia peligrosa. Era deber del Consejo brindar esa ayuda. El horizonte atracó en la estación central 2 semanas después. Antonio y Emma descendieron de su nave a un mundo inimaginable. La estación era enorme, una ciudad flotando en el espacio, hogar de millones de seres de docenas de mundos. El aire olía extraño, lleno de aromas que Antonio no pudo identificar. Los sonidos eran abrumadores, una mezcla de idiomas, música y maquinaria. «No te alejes», le dijo Antonio a Emma. «No te alejes». Emma asintió, pero sus ojos estaban en todas partes, tratando de verlo todo a la vez. Había traído un equipo de grabación y estaba capturando cada detalle. El embajador Vex los recibió en un gran salón. Era alto, casi 2,5 metros, de piel azul y 4 brazos. Sus ojos eran grandes y oscuros, y al hablar, su boca no coincidía del todo con las palabras traducidas que oían a través de sus auriculares. «Bienvenidos, humanos», dijo Vex. «Nos complace conocerlos. Su especie es muy prometedora». Antonio extendió la mano. Vex la miró un momento,
confundido, y luego la estrechó con cuidado. Antonio la estrechó con firmeza, como le había enseñado su padre. Bex pareció sorprendido por la fuerza del apretón. «Gracias por invitarnos», dijo Antonio. «Es un honor estar aquí». Las reuniones comenzaron al día siguiente. Antonio y Emma escucharon presentaciones sobre la historia, las leyes y las expectativas del Consejo. Rápidamente se hizo evidente que el Consejo consideraba a la humanidad como niños. Hablaron despacio y con términos sencillos. Ofrecieron asignar mentores a la Tierra. Sugirieron que los humanos no deberían viajar lejos de su sistema natal hasta que aprendieran los protocolos de seguridad adecuados. Antonio escuchó cortésmente, pero Emma se frustró. Durante un descanso, apartó a Antonio. «Creen que somos estúpidos», dijo en voz baja. «O al menos indefensos». «Lo sé», respondió Antonio. «Pero que lo piensen por ahora. Necesitamos aprender sobre ellos. Necesitamos entender cómo funcionan las cosas aquí». Emma quería discutir, pero sabía que Antonio tenía razón. Así que sonrieron, asintieron y preguntaron. Y mientras tanto, observaron y aprendieron. Los miembros del Consejo, mientras tanto, seguían subestimando a los humanos. Notaron que Emma trabajaba 16 horas al día en proyectos de traducción. Les preocupaba que este comportamiento fuera peligroso. Sugirieron que descansara más, durmiera más y tomara descansos. Emma simplemente sonrió y siguió trabajando. Observaron que Antonio solo dormía 4 horas por noche. Le advirtieron sobre los riesgos para la salud. Antonio les agradeció su preocupación y continuó con su horario. Notaron que la tripulación humana se ejercitaba agresivamente en su tiempo libre, forzando sus cuerpos hasta el punto de dolor. El Consejo encontró esto perturbador. ¿Por qué alguien se haría daño a propósito? Los humanos son muy extraños, dijo un miembro del Consejo. No parecen valorar su propio bienestar. Son jóvenes, respondió Bex. Aprenderán. En el 7º día de reuniones, una alarma sonó en toda la estación. Antonio y Emma alzaron la vista al ver cómo el rostro de Bex cambiaba de color, pasando del azul a un morado más oscuro. «¿Qué es?», preguntó Antonio. «Una llamada de socorro», dijo Bex. «De la colonia de Epsilon Ridge. Están siendo atacados». «¿Ataque de qué?», preguntó Emma. Bex dudó. «Los devastadores. Son una especie depredadora. Atacan colonias, se apoderan de los recursos y matan a quienes se resisten. Han aterrorizado las regiones exteriores durante 200 años». Antonio se puso de pie. «¿Pueden enviar ayuda? El Consejo lo está debatiendo ahora». Bex dijo, «La flota más cercana está a 3 semanas. Para cuando lleguen, la colonia probablemente habrá caído. Hay 12.000 personas allí. Salvaremos a quien podamos». Antonio y Emma intercambiaron una mirada. 12.000 personas. 3 semanas. «¿A qué distancia está la colonia de aquí?», preguntó Antonio. 10 días de viaje, dijo Bex. «Pero Capitán Antonio, debe entender que los devastadores son extremadamente peligrosos. Son guerreros criados para el combate. Son más grandes que los humanos, más fuertes, más rápidos. Tienen armas que usted no puede igualar. Ni siquiera debería considerarlo. Podemos llegar allí en 10 días», interrumpió Antonio. «El horizonte puede alcanzar esa velocidad». Bex lo miró fijamente. «Irías, pero llegarías solo. No tendrías apoyo». 12.000 personas, dijo Antonio simplemente. «Tenemos que intentarlo. Probablemente morirás», dijo Bex. «Los devastadores no hacen prisioneros. No negocian. Estarías sacrificando tu nave y tu tripulación por personas que nunca has conocido». Antonio miró a Emma. Ella asintió. «Consíganos las coordenadas», le dijo Antonio a Bex. «Salimos en 1 hora». Bex quería discutir. Quería explicar que esto era que tontería, que los humanos no comprendieran a qué se enfrentaban,
que el Consejo no pudiera responsabilizarse de sus muertes. Pero algo en la mirada de Antonio lo detuvo. No era ira ni miedo. Era determinación. Una determinación simple, absoluta e inquebrantable. Les enviaré toda la información que tenemos, dijo Vex finalmente. Que sus dioses los protejan, capitán Antonio. No necesitamos dioses, respondió Antonio. Solo necesitamos llegar a tiempo. El Geraisen partió de la estación una hora después, llevando sus motores al límite absoluto. El Consejo lo vio partir, seguro de que nunca volverían a ver a los humanos. Antonio Félix y su tripulación se dirigían a una batalla que no podían ganar para salvar a personas que no conocían porque la alternativa era no hacer nada, y no hacer nada simplemente era inaceptable para los humanos. El Geraisen atravesaba el espacio a velocidades que ponían nerviosos a los observadores alienígenas. 3 miembros del Consejo se habían ofrecido como voluntarios para acompañar a la nave humana, queriendo documentar lo que esperaban que fuera la misión final de la humanidad. Estaban sentados en sus aposentos revisando las lecturas y su preocupación aumentaba cada hora. Los motores estaban funcionando al 112% de su capacidad. Un observador dijo, «Esto no es seguro. La nave se romperá». «Los humanos lo saben», respondió otro. «Simplemente les da igual». En el puente, Antonio Félix estaba junto al teniente Ben Ayes, observando las cartas de navegación. Ben llevaba 20 horas despiertas, negándose a abandonar su puesto. «Podemos ahorrar otras 6 horas de viaje si atravesamos el campo de vórtices», dijo Ben. «Pero la radiación allí es intensa. Necesitaríamos desviar la energía del soporte vital». «Hágalo», dijo Antonio. «Podemos soportar un poco de radiación». «No es poco, señor. La tripulación vomitará». «Pero viva», dijo Antonio. «La gente de Epsilon Ridge podría no estarlo si llegamos demasiado tarde. Hagan el cambio de rumbo». Ben asintió e introdujo las nuevas coordenadas. En la sala de máquinas, Megan Torres vio las nuevas exigencias de sus sistemas y silbó en voz baja. Los motores ya estaban al rojo vivo. Esto los impulsaría aún más. «¿Quiere más potencia?», preguntó por el comunicador. «La tiene. Pero me quedaré aquí abajo para cuidar estas cosas. Si explotan, quiero verlo venir. Duerme un poco, Megan», dijo Antonio. «Dormir es para la gente que no intenta romper la física», respondió Megan. «Dormiré cuando lleguemos». Emma Collins trabajaba en su laboratorio estudiando los datos que Vex había enviado sobre los devastadores. Eran depredadores impresionantes. 3 metros de altura, cubiertos de una armadura natural con garras que podían atravesar el acero. Cazaban en manadas usando tácticas de emboscada. Eran rápidos y brutales. Pero Emma notó algo interesante. Los devastadores tenían una jerarquía estricta. Seguían a sus comandantes sin cuestionarlos. Si la estructura de mando se interrumpía, su coordinación se desmoronaba. Tomó notas y se las envió a Antonio. La nave se sacudió violentamente cuando entraron en el campo de vórtices. Las alarmas sonaron. Los niveles de radiación subieron. La tripulación lo sintió de inmediato. Una náusea en el estómago, un martilleo en la cabeza. Pero nadie se quejó. Simplemente siguieron trabajando. Los observadores del Consejo enfermaron en la primera hora. Se retiraron a sus aposentos, incapaces de funcionar. Esperaban que los humanos hicieran lo mismo. En cambio, los humanos simplemente se recogieron el pelo, bebieron agua y continuaron con sus tareas. Cuando un miembro de la tripulación vomitó, se limpió y regresó a su puesto. «¿Cómo es que siguen trabajando?», preguntó un observador con voz débil. «Los niveles de radiación incapacitarían a la mayoría de las especies. Los humanos tienen una alta tolerancia al castigo», dijo otro observador. «Pero debían estar sufriendo». Estaban sufriendo. Todos en el horizonte se sentían fatal. Pero tenían un trabajo que hacer, y el trabajo importaba más que su comodidad.
El horizonte emergió del campo de vórtices 16 horas después. Habían acortado 8 horas de viaje. La tripulación se veía tosca, pálida y cansada, pero aún funcionaba. Antonio ordenó a todos que tomaran vitaminas y bebieran mucha agua. Luego continuaron. El 10º día, llegaron a Epsilon Ridge. La colonia estaba construida en una pequeña luna, hogar de mineros y sus familias. Los devastadores la habían rodeado con 12 naves de guerra, cortando todas las líneas de suministro. Atravesaban lentamente los escudos de la colonia, tomándose su tiempo, disfrutando de la caza. Antonio estudió la situación. Los devastadores no esperaban que viniera nadie. Sus naves estaban dispersas, no preparadas para el combate. Ven, necesito soluciones de fuego para las 12 naves. Antonio dijo, Megan, necesito toda la potencia que puedas darme. Alex, envía un mensaje a la colonia. Diles que ha llegado la ayuda. Alex Chen, el oficial de comunicaciones, dudó. Señor, solo somos uno. Deberíamos decir que vienen refuerzos. Sin mentiras, dijo Antonio. Dígales que la Geraisen está aquí. Es suficiente. La Geraisen abandonó su velocidad de viaje superior a la de la luz e inmediatamente abrió fuego. Los devastadores fueron tomados por sorpresa. 2 naves sufrieron daños críticos antes de que pudieran siquiera levantar sus escudos. Las demás se giraron para enfrentarse a esta nueva amenaza. El comandante de los devastadores, Taske, miraba sus pantallas confundido. Una pequeña nave había atacado a toda su flota. No tenía sentido. Era valentía o estupidez, y Tas había visto suficiente galaxia como para saber que probablemente era estupidez. Destruyanlos, ordenó Tas. Rápido. Pero la Geraisen no luchaba como las demás naves. Cuando recibía daño, rotaba para presentar escudos intactos. Cuando las armas se sobrecalentaban, la tripulación recurría a los sistemas de respaldo. Cuando los devastadores intentaban rodearla, Antonio obligaba a la nave a maniobras imposibles, aprovechando la gravedad de la luna para lanzarse y cambiar de posición. Luchan como presas acorraladas, observó Tas. Desesperados y salvajes. ¿Deberíamos retirarnos y reagruparnos?, preguntó su segundo oficial. No, dijo Tas. Son una sola nave. Somos 12. Esto terminará pronto. Pero no terminó. Pronto. La batalla se prolongó durante horas. La Geraisen sufrió daños terribles, pero su tripulación se negó a rendirse. Cuando las armas principales fallaron, Ben cambió a las baterías secundarias. Cuando éstas se sobrecalentaron, utilizó láseres de minería diseñados para asteroides. Cuando los escudos colapsaron, Megan venteó la atmósfera de las secciones dañadas para crear barreras temporales de gas congelado. En la colonia, 12.000 personas presenciaron la batalla. Vieron una pequeña nave luchando contra una flota entera. La vieron recibir un impacto tras otro y seguir luchando. No sabían quiénes eran estos humanos, pero sabían que estaban presenciando algo extraordinario. Antonio tomó una decisión. Ben, necesito un equipo para operaciones terrestres. Estamos evacuando a los colonos. Señor, no podemos escapar de esta lucha. Los devastadores destruirán la colonia en cuanto bajemos la guardia. Entonces haremos ambas cosas. Antonio dijo, tú tienes el puente. Manténlos ocupados. Voy a bajar en una lanzadera. Emma cogió su equipo. Voy contigo. Emma, eres científica, no soldado. Soy humana, dijo Emma. Y los humanos no abandonan a la gente. Eso es lo que me enseñaste. Antonio no pudo negarlo. Reunió a un equipo de 8, incluyendo a Emma, y tomó una lanzadera a la superficie. El descenso fue accidentado, con el fuego de las armas devastadoras surcando el cielo. Aterrizaron con fuerza frente a la entrada principal de la colonia. La administradora de la colonia los recibió en la puerta. Era una Dolvari, grande y de piel gris,
y lloraba. Vinieron, dijo. Enviamos la llamada de socorro hace 10 días. No creíamos que viniera nadie. Vinimos tan rápido como pudimos, dijo Antonio. ¿Cuántas personas pueden evacuar ahora mismo? A todas si tuviéramos tiempo, pero los escudos fallarán en horas. Entonces tendremos horas, dijo Antonio. Lleven a todos a la bahía de Lanzaderas. Haremos todos los viajes que podamos. La evacuación comenzó. Los colonos se movieron rápidamente, recogiendo solo los artículos esenciales. Los niños aferraban sus juguetes. Los padres cargaban a sus bebés. Los ancianos recibieron ayuda de sus vecinos. El equipo de Antonio coordinó el esfuerzo, cargando las lanzaderas y enviándolas a un asteroide cercano donde pudieran esconderse. Sobre ellos, la batalla continuaba. Ben Hayes había descubierto las notas de Emma sobre la estructura de mando de los devastadores. Concentró todo el fuego en la nave, transmitiendo señales de mando. Los devastadores se dieron cuenta y se movieron para proteger a su comandante, pero esto los sacó de su formación óptima. Se están adaptando, se dijo Ben. Pero nosotros también. Pasaron las horas. La evacuación iba bien, pero no lo suficientemente rápido. Los escudos de la colonia fallaban más rápido que se esperaba. Antonio tomó una decisión difícil. Megan, dijo por el comunicador, te necesito aquí abajo. En la sala de máquinas, Megan Torres mantenía el horizonte unido con pura fuerza de voluntad e ingeniería creativa. La nave debería haberse desmoronado hacía horas. Señor, si me voy, los motores podrían dejar de funcionar. Lo sé, dijo Antonio. Pero necesito que repares el generador de escudo de la colonia. Si falla, todos aquí abajo morirán. Megan miró sus motores. Había pasado días manteniéndolos en funcionamiento. Amaba a esta nave. Pero Antonio tenía razón. Selló la sala de máquinas y tomó una lanzadera a la superficie. El generador de escudo estaba hecho un desastre. Había sido dañado por armas devastadoras y apenas se mantenía en pie. Megan evaluó la situación y se dio cuenta de que tardaría horas en arreglarlo correctamente. «Puedo conseguirte 30 minutos más», le dijo a Antonio. «Quizás 1 hora si la apuro». «¿Cómo?» «Sobrecargando las celdas de energía. Quemará el generador por completo, pero aguantará hasta entonces». «Hazlo», dijo Antonio. Megan trabajó durante 8 horas seguidas. La sala de generadores estaba caliente, a más de 10 grados centígrados. La radiación se filtraba de las celdas de energía dañadas. Le ardían las manos mientras hacía reparaciones. Le dolía la cabeza, tenía la vista borrosa, pero seguía trabajando porque la gente la necesitaba para terminar. Cuando el médico de la colonia la encontró, Megan estaba inconsciente junto al generador. Tenía las manos ampolladas y el cuerpo exhausto. Pero los escudos resistían. La evacuación continuó. Viaje tras viaje, transbordador tras transbordador, los colonos fueron trasladados a un lugar seguro. El equipo de Antonio trabajó sin descanso, cargando gente, coordinando vuelos, ayudando a los heridos. Emma atendió a los colonos heridos con suministros del horizonte, en colaboración con el personal médico de la colonia. Por encima de ellos, Ben Hayes seguía luchando. El horizonte apenas funcionaba. La mitad de sus sistemas estaban fuera de servicio. El casco tenía 3 grietas, pero Ben mantuvo la nave en movimiento, las armas disparando, y los devastadores se concentraron en lugar de en la colonia. Finalmente, tras 36 horas de operación continua, el último transbordador abandonó la superficie. 12.000 colonos estaban a salvo. El equipo de Antonio se desplomó de agotamiento, pero lo habían logrado. Antonio contactó con el Geraisen. «Ben, hemos terminado. Sáquenos de aquí. Estamos en ello, señor. Pero tenemos un problema». «¿Qué problema?» «Los motores están muertos. Megan hizo algo antes de irse, y ahora no podemos ir más rápido que la luz».
Estamos atrapados aquí. Antonio cerró los ojos. Habían salvado la colonia, pero ahora estaban varados. Y los devastadores seguían ahí fuera. ¿Cuánto falta para que llegue la flota del Consejo?, preguntó Antonio. 4 días como mínimo. ¿Y los devastadores? Ben dudó. Su flota principal acaba de cambiar de rumbo. Vienen para acá. Más de 50 naves. Llegarán en 2 días. Antonio miró a su equipo exhausto. Llevaban días luchando sin dormir de verdad. Estaban heridos, enfermos y cansados. Deberían retirarse, buscar un lugar donde esconderse, esperar el rescate. Pero los colonos estaban aquí, escondidos en un asteroide con suministros limitados. Si los devastadores venían, darían caza a todos los supervivientes. Antonio tomó su decisión. Entonces tenemos 2 días para prepararnos. Sé creativo, Ben. No vamos a dejar a esta gente. Ben rió, aunque sonó más como una tos. No pensé que dirías nada más, señor. Los observadores del Consejo, ya recuperados de la radiación, escucharon la conversación con incredulidad. Los humanos iban a luchar contra 50 naves de guerra devastadoras con una sola nave averiada. Morirán, dijo un observador. Esto es una locura. Esto es humanidad, respondió otro. Empiezo a entender por qué Vex estaba preocupado por ellos. El embajador Vex recibió el mensaje final de Antonio Félix con pesar. El capitán humano no pedía rescate. Pedía que cualquiera dispuesto a luchar se uniera a él. Vex leyó el mensaje 3 veces intentando comprender la mentalidad humana. Deberían evacuar, dijo Vex a la asamblea del Consejo. Salvaron a los colonos. Su misión está completa. ¿Por qué quedarse y luchar? Intervino un viejo erudito centuri llamado Kes. Porque si se van, los devastadores acabarán cazando a esos colonos. Los humanos intentan acabar con la amenaza, no solo retrasarla. Con una nave dañada contra 50. Sí, dijo que simplemente. Eso es lo que los hace aterradores. El Consejo debatió durante horas. Algunos miembros querían honrar el sacrificio humano y retirarse. Otros querían enviar la flota inmediatamente, aunque llegaría demasiado tarde. Finalmente, Vex hizo una sugerencia. Amplíenla, dijo. Muestra a la galaxia lo que hacen los humanos. Que cada especie vea su elección. Luego, que cada capitán decida. Si quieren unirse a la lucha. La transmisión se extendió por el espacio del Consejo. Millones de seres observaron cómo la nave humana dañada, la Geraisen, comenzaba a preparar posiciones defensivas alrededor del campo de asteroides. Observaron cómo 40 humanos, heridos y exhaustos, se negaban a retirarse. La reacción fue inmediata y abrumadora. La mayoría de las especies pensaban que los humanos estaban locos. Algunos pensaban que eran nobles. Unos pocos comenzaron a preguntarse si la humanidad era algo completamente nuevo. En la Tierra, Nina Park vio la transmisión con otros científicos. Era experta en psicología alienígena y comprendió lo que el Consejo veía. No lo entienden, dijo Na a sus colegas. Creen que los humanos son heroicos. No se dan cuenta de que así somos. ¿Qué quieren decir?, preguntó otro científico. Los humanos somos cazadores persistentes, explicó Nena. Evolucionamos para rastrear presas durante días hasta que colapsaban. Evolucionamos para seguir adelante cuando todo nos duele. Evolucionamos para trabajar en grupo y protegerlos a cualquier precio. Lo que el Consejo considera un comportamiento excepcional es simplemente el comportamiento humano normal bajo presión. Na envió un mensaje a Vex explicándole la evolución humana. Ella detalló cómo los humanos sobrevivieron a las edades de hielo, las sequías y los depredadores simplemente negándose a rendirse. Explicó los lazos de manada, la tendencia humana a formar grupos leales con cualquiera, incluso con otras especies. Explicó que los humanos sentían miedo como todos los demás, pero actuaban a pesar de él.
Vex leyó su mensaje y sintió que su comprensión cambiaba. Los humanos no estaban siendo valientes. Estaban siendo humanos. Y si esto era normal para ellos, entonces la galaxia había juzgado gravemente mal a esta especie. En Epsilon Reach, el equipo de Antonio trabajó las 24 horas. No podían reparar los motores del horizonte, pero podían preparar el campo de batalla. Movieron asteroides a posiciones defensivas. Instalaron cargas mineras como minas improvisadas. Programaron drones para volar patrones de ataque. Convirtieron todo lo que tenían en un arma. Emma analizó las tácticas de los devastadores, buscando debilidades. Notó que preferían abordar naves inutilizadas en lugar de destruirlas directamente. Les gusta llevarse premios. Esto le dio una idea. Deberíamos dejar que nos aborden, le dijo Emma a Antonio. Eso es suicidio. Solo si estamos a bordo, dijo Emma. ¿Qué tal si evacuamos a todos a la base del asteroide y convertimos el horizonte en una trampa? Antonio consideró esto. Significaba sacrificar su nave. El Geraisen había sido su hogar durante 5 años, pero podría ganar tiempo. Lo mantendremos como un plan de respaldo, decidió Antonio. Si las cosas van mal, evacuamos y volamos la nave. Pero quiero intentar luchar primero. El teniente Ben Ayes no había dormido en 4 días. Estaba funcionando a base de estimulantes y terquedad, coordinando los preparativos de defensa. Tenía los ojos rojos, las manos temblaban, pero su mente estaba aguda. Había estudiado cada batalla que los devastadores habían librado en el último siglo, buscando patrones. Confían en el miedo, le dijo Ben a Antonio. Les gusta que sus enemigos entren en pánico. Usan su tamaño y agresión para abrumar las defensas rápidamente. Pero si no entramos en pánico, si los hacemos luchar por cada metro, interrumpimos sus tácticas. Así que los trituramos. Antonio dijo, exactamente. Convertimos esto en el tipo de lucha que odian. Larga, lenta y dolorosa. Megan Torres despertó en la enfermería, con las manos vendadas. El médico le dijo que necesitaba descansar. Megan rió y se levantó de todos modos. Le dolían las manos, pero aún funcionaban. Se unió a los preparativos, ayudando a manipular los explosivos. Al segundo día, apareció una nueva nave. Era pequeña, un buque mercante llamado Unidad. El capitán Greg Sullivan comandaba una tripulación de 12 comerciantes civiles. Habían escuchado la transmisión y vinieron a ayudar. No tenemos armas, le dijo Greg a Antonio. Pero tenemos espacio de carga. Podemos ayudar a evacuar a la gente si las cosas se ponen feas. Deberías irte, dijo Antonio. Esto va a ser una masacre. Probablemente, asintió Greg. Pero te quedaste por gente que no conoces. Parece justo que nos quedemos por ti. Antonio no pudo rebatir esa lógica. La unidad se unió a su pequeña flota, elevando el total de naves a 2. Llegaron más. Una nave científica Centauri llegó diciendo que quería observar. Un transporte Dolvari llegó diciendo que les debían a los humanos por salvar su colonia. Un caza Slit pilotado por un guerrero que pensó que el plan humano era lo suficientemente loco como para ser interesante se unió al grupo. Para cuando llegó la flota de devastadores, había 8 naves esperando. Todavía patéticamente pequeñas en comparación con 50, pero era algo. Los devastadores abandonaron la nave en una formación coordinada. 50 naves de guerra enormes, repletas de armas, comandadas por el mismísimo líder supremo Raz. Raz había venido personalmente porque sentía curiosidad por estos humanos que se atrevían a desafiar a su flota. Envíenles una demanda de rendición, ordenó Brad. El mensaje fue transmitido. A los humanos se les permitiría vivir como esclavos si se rendían de inmediato. Era más misericordia de la que Brad solía ofrecer. La respuesta de Antonio fue una sola palabra transmitida. No. Raz rió. Ya lo esperaba. Comiencen el ataque. Quiero esa nave humana intacta.
Quiero estudiar sus cuerpos y descubrir qué les hace pensar que pueden desafiarnos. La flota de devastadores avanzó. El pequeño grupo de Antonio se dispersó por el campo de asteroides, usando las rocas como cobertura. La batalla comenzó. Inmediatamente quedó claro que los humanos estaban en clara desventaja. Las naves devastadoras eran más rápidas, fuertes y numerosas. Pero algo extraño ocurrió. Los humanos no luchaban como presas normales. Cuando sus escudos fallaban, rotaban sus naves para proteger las secciones dañadas. Cuando sus armas se sobrecalentaban, usaban los propios asteroides como armas, empujándolos hacia las rutas de vuelo de los devastadores. Cuando fueron rodeados, no entraron en pánico. Simplemente siguieron luchando. La unidad, la nave mercante desarmada, se posicionó entre las naves devastadoras y el asteroide donde se escondían los colonos. Cuando los devastadores dispararon contra ella, el capitán Greg Sullivan esquivó y se desvió, guiándolos en una persecución a través del campo de escombros. Su nave sufrió daños, pero él continuó avanzando, ganando tiempo para los demás. ¿Por qué esa nave no se retira?, preguntó un oficial devastador a Brad. No tiene armas. No puede ganar. No lo sé, admitió Brad. Empezaba a sentirse incómodo. Ben Hayes coordinó la defensa desde el puente dañado del horizonte. Había programado los drones mineros para atacar en oleadas, cada una dirigida a una nave devastadora diferente. No fue suficiente para destruirlos, pero los mantuvo distraídos. Los obligó a trabajar por cada metro de espacio. Emma trabajó con las demás naves aliadas, compartiendo su investigación sobre tácticas devastadoras. Les ayudó a comprender la estructura de mando y dónde enfocar su fuego. La nave científica Centauri, que afirmaba solo observar, de repente comenzó a interferir las comunicaciones de los devastadores. Al ser interrogado, el capitán Centauri dijo que habían cambiado de opinión sobre la neutralidad. La batalla se prolongó durante horas, luego un día entero. Los humanos deberían haber sido destruidos en minutos. En cambio, seguían luchando. Y lo más importante, estaban aprendiendo. Cada patrón de ataque de los devastadores fue observado, estudiado y contrarrestado. Los humanos se adaptaron más rápido que cualquier especie con la que Ra se hubiera topado. Están usando nuestras propias tácticas contra nosotros, informó el segundo oficial de Brad. Estudian cómo nos movemos y predicen nuestras acciones. Luego dejan de ser predecibles. Ra se estalló. Pero no era tan sencillo. Los devastadores habían usado las mismas tácticas durante siglos porque funcionaban. Cambiar ahora en medio de la batalla interrumpió su coordinación. En el horizonte, las alarmas sonaban constantemente. La nave se desmoronaba. Las brechas en el casco aparecían más rápido de lo que podían sellarse. El soporte vital fallaba. Se produjeron incendios en 3 cubiertas. Pero la tripulación siguió luchando. Cuando el puente se quedó sin energía, cambiaron a los sistemas de emergencia. Cuando estos fallaron, operaron manualmente las armas usando respaldos mecánicos que nadie había usado en décadas. Un observador del Consejo que observaba la batalla envió un informe a Vex. Los humanos siguen luchando después de 30 horas de combate continuo. Su nave no debería estar operativa. Sus cuerpos deberían haberse apagado por agotamiento. Sin embargo, continúan. No entiendo a esta especie. Vex compartió el informe con Nina Park en la Tierra. Na envió una explicación simple. Los humanos no saben cuándo rendirse. No está en nuestra naturaleza. Evolucionamos para seguir persiguiendo, seguir luchando, seguir intentándolo hasta que lo logramos o morimos. No hay una tercera opción para nosotros. El punto de inflexión llegó cuando la comandante Lisa Grant llegó con refuerzos. Comandaba una nave militar llamada Valiant, parte de la flota de defensa de la Tierra. Había llevado su nave al límite para llegar allí. Tras ella venían 3 naves humanas más, todas voluntarias que habían escuchado la transmisión. Pero cuando Lisa llegó,
Esperando encontrar supervivientes, esperando desesperadamente ser rescatadas, se encontró con algo completamente distinto. La Geraisen seguía luchando. 40 humanos, heridos y exhaustos, habían resistido a 50 naves devastadoras durante 3 días seguidos. No habían estado esperando el rescate. Habían estado ganando, solo que muy lentamente. Geraisen, aquí la Valiant, transmitió Lisa. Estamos aquí para ayudar. La voz de Antonio llegó áspera y cansada. Qué oportuno, comandante. Los hemos ablandado para usted. Lisa miró su pantalla táctica. La flota devastadora había sufrido daños significativos. Varias naves estaban inutilizadas. Su formación se había roto. Su coordinación se había interrumpido. Los humanos, con su pequeña flota de naves dañadas, habían hecho lo que debería haber sido imposible. Todas las naves, formen, ordenó Lisa, terminemos con esto. La flota humana combinada atacó con energías renovadas. Los devastadores, ya agotados tras 3 días de lucha constante, se encontraron con nuevos oponentes que luchaban con el mismo estilo implacable. Raz vio cómo su flota comenzaba a flaquear y sintió algo que nunca antes había experimentado. Duda. Estas criaturas de presa no se están comportando correctamente, dijo Raz a sus oficiales. Deberían estar muertos. Deberían haber huido. En cambio, están ganando. ¿Deberíamos retirarnos?, preguntó un oficial. Brad quiso decir que no. Los devastadores no se retiraron, pero él observaba su pantalla y veía cómo una tras otra nave sufrían daños críticos. Observaba cómo su flota, cuidadosamente coordinada, se desmoronaba ante un enemigo que simplemente no cesaba de atacar. Más importante aún, comenzaba a comprender contra qué luchaba. No eran presas. Eran depredadores, pacientes, persistentes y absolutamente reacios a rendirse. Y los depredadores que decidían que era su objetivo no se detenían hasta que estabas muerto. Por primera vez en 200 años, la flota de devastadores rompió la formación y se retiró. No se replegaron para reagruparse. Corrieron, dispersándose por el sistema, cada nave intentando alcanzar velocidades superiores a la de la luz y escapar. La especie que había aterrorizado la galaxia durante siglos huyó de 40 humanos exhaustos y su flota improvisada. Antonio Félix, sentado en su silla dañada en el puente dañado, los vio partir. Estaba demasiado cansado para celebrar. Su tripulación estaba demasiado cansada para vitorear. Habían hecho lo necesario. Y eso fue suficiente. La flota del Consejo llegó 2 horas después y encontró que la batalla ya había terminado. 6 meses después de la batalla en Epsilon Reach, el Consejo Galáctico convocó una sesión especial. La sala del Gran Consejo estaba llena de representantes de todas las especies miembros. Se había invitado a los humanos a enviar a su propio embajador. Enviaron a Kate Reynolds, una excomandante militar que se había convertido en la jefa diplomática de la Tierra. Kate entró en la sala con confianza. Era alta para ser humana, con cabello corto y gris y una mirada penetrante que no se perdía nada. Las demás especies la observaban atentamente. En 6 meses, la humanidad se había convertido en el tema más discutido de la galaxia. El embajador Vex inauguró la sesión. Nos hemos reunido para debatir el tema de la humanidad y su lugar en nuestro consejo. En los últimos meses, hemos observado cosas que desafían nuestra comprensión de lo posible. Señaló una pantalla. Mostraba datos de varias misiones humanas, naves comerciales que trabajaron de noche para cumplir con los plazos, equipos de rescate que entraron en zonas de radiación que otras especies evitaban, diplomáticos que forjaron vínculos con especies que el Consejo consideraba incompatibles. Todos los informes mostraban el mismo patrón. Humanos haciendo cosas que no deberían ser posibles. Necesitamos comprender a qué nos enfrentamos. Vex dijo que el Dr. Chris Weber ha estudiado la historia evolutiva de la humanidad. Presentará sus hallazgos. Chris Weber era un xenobiólogo de la Tierra que dedicó su carrera a estudiar la evolución de las diferentes especies.
Se presentó ante el consejo, nervioso pero decidido. Gracias, embajador. Seré directo. Los humanos somos depredadores de persecución. Evolucionamos en un planeta que constantemente intentaba matarnos. Cada adaptación que tenemos está diseñada con un solo propósito: sobrevivir contra todo pronóstico. Chris activó una pantalla holográfica que mostraba la anatomía humana. Miren nuestro sistema de refrigeración. Sudamos. La mayoría de las especies jadean o buscan la sombra para refrescarse. Los humanos sudamos, lo que significa que podemos correr durante horas en climas cálidos sin sobrecalentarnos. Solíamos cazar persiguiendo a nuestras presas hasta que se desplomaban por agotamiento por calor. Los miembros del consejo se removieron incómodos. La idea de cazar exhaustos parecía cruel. Fíjense en nuestra resistencia. Chris continuó: los músculos humanos pueden trabajar durante largos periodos. Tenemos fibras musculares de contracción lenta que resisten la fatiga. Un humano sano puede correr durante horas, caminar durante días y trabajar durante semanas con un descanso mínimo. Esto no es excepcional para nosotros. Es normal. Mostró imágenes de la historia de la humanidad. Personas cruzando continentes a pie. Exploradores llegando a los polos. Escaladores ascendiendo montañas. Nadadores cruzando océanos. Sobrevivimos a las glaciaciones caminando hacia el sur. Sobrevivimos a las sequías caminando hacia el agua. Sobrevivimos a los depredadores sobreviviéndolos. Toda nuestra especie se basa en el concepto de resistencia. No nos rendimos porque rendirse significa morir. Y nos negamos a morir fácilmente. Un representante de Dolvari levantó la mano. Pero sin duda esto tiene límites. La tripulación del Geraisen luchó durante 3 días sin descansar lo suficiente. Esto debería haberlos matado. Chris sonrió. Ese es el problema. Casi los mata. Todos los humanos en esa nave estaban heridos, enfermos y exhaustos. Pero los humanos tenemos una relación única con el dolor y la fatiga. Lo sentimos, pero podemos ignorarlo cuando lo necesitamos. Tenemos sistemas mentales que nos permiten superar nuestros límites físicos en emergencias. Eso suena a defecto. Un representante Slit dijo: una especie que ignora las señales de advertencia se autolesiona. Tienes razón, asintió Chris. Los humanos nos dañamos a nosotros mismos. Nos lesionamos. Nos exigimos demasiado. Trabajamos hasta el colapso. Pero también sobrevivimos a situaciones que matarían a otras especies. Nos curamos. Nos adaptamos. Y seguimos adelante. La selección natural favoreció a los humanos que podían soportar el sufrimiento, no a los que lo evitaban. La embajadora Kate Reynolds se puso de pie. Si me permiten añadir algo, Chris ha explicado nuestras adaptaciones físicas, pero lo que hace a los humanos verdaderamente únicos no son nuestros cuerpos. Son nuestras mentes y nuestras sociedades. Caminó hacia el centro de la cámara. Los humanos forman lazos de manada. Evolucionamos para trabajar en grupo y confiar en nuestros compañeros. Por supuesto. Por eso la tripulación del capitán Antonio se quedó con él, no porque se lo ordenaran, sino porque se habían unido entre sí y con su misión. Irse habría sido como abandonar a la familia. Pero los colonos de Epsilon Reach no eran familia humana, señaló Vex. La mayoría ni siquiera eran humanos. Sin embargo, su gente lo arriesgó todo por ellos. Kate asintió. Porque los humanos se unen con cualquiera. Nos unimos a los lobos hace 30.000 años y los convertimos en perros. Nos vinculamos con gatos, caballos, pájaros, incluso criaturas que no podrían reconciliarse. Antropomorfizamos nuestras máquinas, dándoles nombres y personalidades. Formamos conexiones emocionales con personajes de ficción. Nos vinculamos con cualquier cosa que muestre el más mínimo indicio de compatibilidad. Buscó más datos. Los humanos también tenemos lo que llamamos rencor. Si algo amenaza a nuestra manada, lucharemos contra ello sin importar el costo para nosotros.
Preferiríamos morir antes que dejar que una amenaza gane. Esto no es lógico. Esto es emocional. Pero mantuvo vivos a nuestros antepasados cuando la lógica lo dictaba. Un erudito centuri llamado Quesabló. Llevo meses estudiando la cultura humana. He notado algo inquietante. Los humanos celebran el fracaso. Kate arqueó una ceja. Explica tus historias, tus mitos, tu entretenimiento. Gran parte se centra en personas que se enfrentan a probabilidades imposibles y pierden, pero siguen intentándolo de todos modos. Tienes dichos sobre nunca rendirse. Enseñas a tus hijos que caer es aceptable siempre y cuando se levanten de nuevo. Glorificas el concepto de perseverancia incluso cuando la perseverancia es irracional, porque rendirse es peor que fracasar. Kate dijo simplemente, para los humanos, el único verdadero fracaso es no intentarlo, continuó Kes. También noté que los humanos buscan el peligro como recreación. Escalan montañas por diversión. Saltan de aviones por emoción. Se exponen deliberadamente a situaciones aterradoras y lo llaman entretenimiento. ¿Por qué? Kate pensó en esto. Porque evolucionamos en peligro. Nuestros ancestros convivieron con depredadores, enfermedades y desastres naturales. La seguridad es un desarrollo reciente para la humanidad. Todavía no nos sentimos cómodos con ella. Aún tenemos instintos que anhelan el desafío y el riesgo. Así que creamos peligro artificial para satisfacer esos instintos. La Cámara del Consejo guardó silencio. Estaban empezando a comprender lo que representaba la humanidad. Bex habló con cautela. Embajador Reynolds, permítame ser directo. Cada adaptación que ha descrito, cada patrón de comportamiento, cada rasgo psicológico, son las adaptaciones de un depredador superior. Los humanos son cazadores de persecución con vínculos de manada y agresión impulsada por el rencor. Están diseñados para perseguir, resistir y no detenerse nunca hasta que su objetivo esté muerto o hasta que lo estén ustedes mismos. Kate lo miró a los ojos. Sí, pero no actúan como depredadores, dijo Bex, confundido. Los depredadores toman lo que quieren, dominan, no arriesgan sus vidas por extraños. Los depredadores humanos son diferentes, explicó Kate. Evolucionamos para cazar en manada, lo que significa que evolucionamos para valorar a nuestra manada por encima de nosotros mismos. Protegemos a nuestra manada. Alimentamos a nuestra manada. Lo arriesgamos todo por nuestra manada. ¿Y cómo? Dije, los humanos se vinculan con cualquiera. Así que terminamos protegiendo a todos los que consideramos parte de nuestra manada, lo que puede incluir especies alienígenas enteras que acabamos de conocer. Chris Weber agregó, también está el tema de la inteligencia humana. No somos la especie más inteligente de la galaxia, pero somos muy buenos aprendiendo y adaptándonos. Conquistamos nuestro planeta no por la fuerza, sino por las herramientas y la cooperación. Aprendimos a convertir cada desventaja en una ventaja. Convertimos las rocas en armas. Domesticamos a los depredadores en aliados. Aprendimos a usar el fuego para almacenar comida, para transmitir conocimiento a nuestros hijos. Convertimos nuestros cuerpos débiles en nuestra fuerza al construir cosas que nos hicieron más fuertes. Un representante de Ctani habló. Todo esto es muy interesante, pero no cambia el hecho de que los humanos siguen siendo físicamente débiles. Tu nave en Epsilon Reach debería haber sido destruida en el primer enfrentamiento. Debería haber sido, asintió Kate. Pero piensas como una presa. La presa intenta evitar el daño. Los depredadores aceptan el daño como parte de la caza. El horizonte sufrió daños, sí, pero siguió funcionando porque la tripulación no dejaba de repararlo. Ese es otro rasgo humano. Se nos da muy bien arreglar las cosas bajo presión. Beck se puso de pie. El consejo necesita discutir esto en privado. Embajador Reynolds, gracias por su honestidad. Kate hizo una reverencia y salió de la cámara. El consejo debatió durante horas. Algunos miembros temían a la humanidad. Otros estaban impresionados.
Algunos sugirieron restringir la expansión humana, pero Kes, el viejo erudito, habló con sabiduría. No podemos restringirlos, dijo Kes. Restringir a un depredador solo lo hace más peligroso. Además, mira lo que han hecho. Salvaron una colonia. Lucharon para proteger a otros. Se arriesgaron por desconocidos. Estas no son las acciones de una amenaza. Son las acciones de un guardián. Un guardián que podría volverse contra nosotros, dijo alguien. Solo si amenazamos a su manada, respondió Kes. Y somos lo suficientemente inteligentes como para no hacerlo. Al final, el Consejo tomó una decisión. No restringirían a la humanidad. En cambio, reconocerían lo que era la humanidad y le darían un rol acorde con su naturaleza. 3 días después, Kate Reynolds fue llamada de nuevo a la Cámara del Consejo. Vex parecía cansado pero decidido. Embajador Reynolds, el Consejo ha tomado una decisión. Reconocemos formalmente a la humanidad como una especie depredadora de la cúspide. Son la primera especie de este tipo en unirse al Consejo pacíficamente. Kate esperó. Había más por venir. También creamos un nuevo puesto, Defensor del Reino. Este rol lo desempeñará la humanidad cuando surjan amenazas que otras especies no puedan enfrentar. Cuando las situaciones requieran resistencia más allá de los límites normales. Cuando alguien necesite librar la batalla imposible, llamaremos a los humanos. Kate lo consideró detenidamente. Quieren que seamos sus guerreros. No, dijo Vex con firmeza. Queremos que sean lo que ya son. Protectores que se niegan a rendirse. Guardianes que soportarán cualquier cosa para mantener a los demás a salvo. Solo queremos hacerlo oficial. Y si nos negamos, respetamos tu decisión. Pero esperamos que aceptes. La galaxia necesita a alguien que no sepa rendirse. Kate sonrió. Necesito hablar de esto con la Tierra. Pero creo que sé lo que dirán. 2 semanas después, llegó la respuesta de la Tierra. Aceptarían el puesto, pero con una condición. Los humanos solo lucharían para proteger, nunca para conquistar. Serían defensores, no invasores. Guardianes, no tiranos. El Consejo estuvo de acuerdo de inmediato. Comprendieron que no era solo una condición. Era una promesa. Los humanos lucharían para proteger a su manada, y el Consejo ahora formaba parte de esa manada. La noticia se extendió por la galaxia. Las reacciones fueron diversas. Algunas especies se sentían más seguras sabiendo que los humanos las defenderían. Otras estaban nerviosas por dar a los depredadores una sanción oficial. Pero la mayoría reconoció que algo había cambiado fundamentalmente. La galaxia había descubierto una especie que podía soportarlo todo, sobrevivir a cualquiera y se negaba rotundamente a abandonar a quienes dependían de ella. Y esa especie no pedía poder ni territorio. Ofrecía protección. En un universo lleno de depredadores y presas, los humanos eran algo nuevo. Depredadores que optaban por proteger a sus presas en lugar de cazarlas. La galaxia no sabía qué pensar de esto, pero de algo estaban seguros. Estaban muy contentos de que los humanos estuvieran de su lado. La alerta llegó 6 meses después de que la humanidad aceptara el rol de defensora del reino. El comandante Ryan Michei se encontraba en el cuartel general de defensa de la Tierra cuando llegó el mensaje del Consejo Galáctico. Su rostro se tornó serio al leerlo. ¿Qué es?, preguntó su segundo oficial. Los devastadores, respondió Ryan. Han reunido a toda su especie en una sola flota, más de 300 naves de guerra. Ya no asaltan colonias. Vienen aquí. Vienen por la Tierra. La noticia se extendió rápidamente. Los devastadores habían sido humillados en Epsilon Reach. Su reputación de cazadores imparables había sido destrozada por humanos exhaustos en naves dañadas. Ahora querían venganza. Destruirían a la humanidad por completo o morirían en el intento. Ryan convocó una reunión de emergencia con los líderes de la Tierra. Se reunieron en una sala de guerra en las profundidades del subsuelo para estudiar despliegues tácticos.
Tenemos 2 semanas antes de que lleguen, dijo Ryan. Quizás menos si aceleran sus motores. El Consejo está enviando todas las naves disponibles. Tendremos la flota defensiva más grande de la historia galáctica, pero aún así podría no ser suficiente. ¿Cuántas naves podemos reunir?, preguntó el presidente. La Tierra puede desplegar 70 naves de guerra. El Consejo puede enviar 200 más. Son 270 naves contra 300 naves devastadoras. Las probabilidades no son buenas. Un almirante habló. Deberíamos evacuar. Llevar a los civiles a las instalaciones subterráneas de las estaciones espaciales profundas. Si los devastadores llegan a la superficie, matarán a todos los que encuentren. Ryan negó con la cabeza. No. Si evacuamos, admitiremos la derrota antes de que comience la batalla. Además, este es nuestro hogar. No nos iremos. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó el presidente. Ryan sonrió. No era una sonrisa feliz. Hacemos lo que los humanos mejor saben hacer. Los obligamos a trabajar cada metro. Convertimos nuestro planeta en una fortaleza. Y si logran aterrizar, hacemos que se arrepientan. Los preparativos comenzaron de inmediato. Todas las naciones de la Tierra contribuyeron. Las fuerzas militares se movilizaron. Voluntarios civiles se inscribieron para el entrenamiento de defensa. Los ingenieros construyeron fortificaciones. Los científicos desarrollaron nuevas armas. Todo el planeta se convirtió en una máquina de guerra. Y los humanos no se quejaron del trabajo. Lo recibieron con agrado. El capitán Pete Morris comandaba un submarino en el Océano Pacífico. Recibió órdenes de prepararse para el combate en superficie contra naves alienígenas. Su tripulación pensó que era una locura. Señor, los submarinos son para el combate submarino, dijo su oficial ejecutivo. ¿Cómo se supone que debemos luchar contra las naves espaciales?, preguntó Pete con una sonrisa. De la misma manera que los humanos siempre hemos luchado contra cosas más grandes que nosotros. Les tendemos una emboscada, les damos un golpe fuerte y desaparecemos antes de que puedan contraatacar. Si bajan a nuestros océanos, están luchando en nuestro territorio. Mientras tanto, la doctora Laura Kim trabajaba en un laboratorio estudiando la biología de la resistencia humana. Intentaba comprender cómo los humanos podían seguir funcionando bajo estrés extremo. Su descubrimiento lo cambió todo. Está en nuestras células, le explicó Laura a Ryan Mitchell. Las mitocondrias humanas, las partes de nuestras células que producen energía, son increíblemente eficientes. Pueden seguir funcionando en condiciones que paralizarían a otras especies. Es como tener un generador de emergencia que nunca se detiene. ¿Podemos usar esto?, Ryan preguntó. Ya estoy trabajando en ello, dijo Laura. Estoy diseñando generadores de escudos basados en este principio. Escudos que pueden resistir daños y seguir funcionando, que se regeneran más rápido que los convencionales. Los llamo escudos de resistencia. Trabajaba 16 horas al día en el proyecto. Cuando sus compañeros le decían que descansara, se negaba. Cuando le acalambraban las manos de escribir, cambiaba a comandos de voz. Cuando le dolían los ojos de mirar las pantallas, seguía adelante de todos modos. Porque la gente necesitaba que terminara. El capitán Antonio Félix se había recuperado de sus heridas en Epsilon Ridge. Ahora comandaba una nueva nave, la Defiant, y su tripulación era una mezcla de humanos y alienígenas que ya habían luchado con él. El teniente Ben Ayes volvía a ser su oficial táctico. La ingeniera Megan Torres, con las manos completamente curadas, dirigía la sala de máquinas. Emma Collins era la oficial científica y asesora estratégica. Se siente como volver a casa, dijo Ben mientras se preparaban para la batalla. Nuestro hogar ha quedado atrás, respondió Antonio, mirando la Tierra en la pantalla. Eso es lo que estamos protegiendo. La flota del Consejo llegó 3 días antes que los devastadores.
El embajador Vex los condujo a bordo de una enorme nave insignia Centuri. Se reunió con Ryan Michei y Antonio Félix para coordinar la defensa. Nunca habíamos reunido una flota tan grande, dijo Vex. 270 naves. Esto representa todas las naves que el Consejo pudo prescindir. Pero debo ser sincero, seguimos siendo inferiores en número. La cantidad no lo es todo. Ryan dijo, hemos aprendido que los devastadores se basan en el miedo y la intimidación. Esperan que sus enemigos entren en pánico. No lo haremos. Haremos de esta la lucha más larga y sangrienta de su existencia. Intentarán aterrizar en la Tierra, añadió Antonio. Querrán hacernos daño personalmente. Deberíamos dejarlos. Este es nuestro planeta. Conocemos cada montaña, cada océano, cada bosque. Allí abajo, tenemos la ventaja. Vex parecía preocupado. ¿Quieres que nos invadan? Eso parece peligroso. Todo en esto es peligroso, dijo Antonio. Pero los humanos evolucionamos para defender nuestro territorio. Si bajan a luchar contra nosotros en tierra, están cometiendo un grave error. La flota de los devastadores llegó exactamente 2 semanas después de la advertencia. 300 enormes naves de guerra descendieron de la órbita terrestre en perfecta formación. A la cabeza estaba la nave de mando del líder supremo Raz, más grande que todas las demás. Raz transmitió un mensaje a la Tierra: humanos, han cometido un grave error. Humillaron mi flota en el alcance Epsilon. Hicieron que mis guerreros parecieran débiles. Por esto, su especie será exterminada. Ríndanse ahora y su muerte será rápida. Resistan y los haremos sufrir. Ryan Michei envió la respuesta de la Tierra. Era una grabación de cada humano que alguna vez se negó a lo imposible. Atletas que siguieron jugando a pesar de las lesiones. Soldados que se mantuvieron firmes ante fuerzas superiores. Exploradores que siguieron adelante cuando todos les dijeron que regresaran. El mensaje era claro. Los humanos no se rinden. La última línea del mensaje era simple. Vengan e inténtenlo. La batalla comenzó. La flota del Consejo se enfrentó a los devastadores entre la Luna y la Tierra. Los escudos de resistencia de Laura Kim demostraron su valía de inmediato. Naves que deberían haber sido destruidas recibieron impactos y siguieron luchando. Las naves dañadas regeneraron sus defensas más rápido de lo que los devastadores esperaban. Pero los devastadores eran guerreros experimentados. Se adaptaron rápidamente, enfocando el fuego en objetivos individuales, intentando abrumarlos antes de que los escudos pudieran regenerarse. Abrieron paso a través de la línea defensiva, aceptando numerosas bajas, pero avanzando hacia la Tierra. La nave de Antonio Félix, la Defiant, luchó en la zona más densa de la batalla. Su tripulación trabajó con una eficiencia experta, adaptándose a cada amenaza, sin ceder terreno innecesario. Cuando las armas se sobrecalentaban, recurrían a las de refuerzo. Cuando los escudos fallaban, maniobraban para proteger las secciones dañadas. Lucharon como siempre luchan los humanos, con determinación y sin rendirse. Se están abriendo paso, informó Ben. 20 naves devastadoras se dirigen a la atmósfera terrestre. Déjenlas ir. Antonio dijo que están a punto de descubrir por qué invadir territorio humano es una mala idea. Las 20 naves devastadoras entraron en la atmósfera terrestre esperando objetivos fáciles. En cambio, encontraron todas las ciudades importantes protegidas por baterías defensivas. Aviones de combate los hostigaban constantemente. Misiles que se lanzaban desde posiciones ocultas. Y cuando intentaron aterrizar en los océanos para establecer cabezas de playa, encontraron submarinos esperando. El capitán Pete Morris observó cómo una nave devastadora aterrizaba en el Océano Pacífico. La enorme embarcación desplazó millones de galones de agua. Las tropas devastadoras comenzaron a desplegarse, preparándose para marchar hacia tierra. «Disparen todo», ordenó Pete. Su submarino y otros 5 lanzaron torpedos. Simultáneamente.
Las explosiones submarinas fueron masivas. La nave Ravager, diseñada para el combate espacial, no tenía defensas contra ataques submarinos. Se inclinó hacia un lado, haciendo agua, luchando por mantenerse a flote. De nuevo, Pete dijo, sigan golpeándolos. No les den tiempo para adaptarse. Durante 72 horas, los submarinos de Pete atacaron cualquier nave devastadora que entrara al océano. Emergieron, dispararon y se sumergieron. Usaron las corrientes submarinas para esconderse. Se coordinaron con otros submarinos en todo el mundo. Los devastadores nunca se habían encontrado con este estilo de guerra. Eran guerreros espaciales que intentaban librar un combate naval, y estaban perdiendo. En el espacio, la batalla continuó. Más naves devastadoras se abrieron paso intentando llegar a la Tierra. Pero por cada nave que lograba superar la línea defensiva, 2 más eran destruidas. La flota del Consejo luchó con una ferocidad que nunca antes había mostrado. Habían aprendido de los humanos. Se negaron a retirarse. Repararon los daños en medio de la batalla. Se protegieron mutuamente como miembros de una manada. El embajador Vex observó desde su nave insignia y sintió orgullo. Estamos luchando como humanos, dijo a su tripulación. Nos negamos a rendirnos y estamos ganando. Pero el punto de inflexión llegó cuando Antonio Félix lideró una fuerza de ataque directamente a la nave de mando de Brad. Era la misma táctica que había usado en Epsilon Reach. Fue suicida para los estándares normales, pero Antonio contaba con las ventajas humanas. Resistencia, adaptabilidad y una absoluta negativa a rendirse. La Defiant y otras 10 naves, una mezcla de naves humanas y del Consejo, se abrieron paso a través de la flota Ravager. Sufrieron daños terribles. Las naves se quedaron atrás, demasiado dañadas para continuar. Pero Antonio siguió adelante, y aquellos que pudieron seguirlo lo hicieron. Llegaron a la nave de mando y comenzaron los procedimientos de abordaje. Antonio lideró un equipo de 30 humanos y alienígenas a la nave Ravager. Lucharon por pasillos, sufriendo bajas, sin detenerse nunca. Cada paso era disputado. Cada habitación era una batalla, pero siguieron avanzando. El líder supremo Raz esperaba en su centro de mando, rodeado de sus mejores guerreros. Tenía confianza. Estas criaturas de presa morirían aquí, y sus muertes restaurarían el honor de los Ravager. La puerta explotó hacia adentro. Antonio Félix atravesó el humo, con la armadura dañada y el arma en alto. Detrás de él venía su equipo. Humanos y alienígenas luchando codo con codo. Raz se irguió en toda su altura, 3 metros, cubierto de placas de armadura. Era un guerrero perfecto, evolucionado para el combate, entrenado desde su nacimiento para matar. Antonio era humano, más pequeño, más débil, más blando. Pero tenía algo que Raz no entendía. Lucharon. Raz era más rápido, más fuerte. Sus garras atravesaron la armadura de Antonio. Su fuerza lo lanzó al otro lado de la habitación. Lógicamente, Raz debería haber ganado en segundos. Pero Antonio se levantó. Cada vez que Brad lo derribaba, Antonio se ponía de pie. Cuando las garras de Brad lo cortaban, Antonio seguía luchando. Cuando Brad lo lanzaba contra una pared, Antonio usaba la pared para impulsarse y atacar desde un ángulo diferente. Raz comenzó a sentir algo desconocido. No miedo a perder la pelea. Miedo a lo que Antonio representaba. Esta era una criatura que no se rendiría. Que no podía ser intimidada. Que seguiría atacando hasta que ganara o muriera. Antonio no intentaba igualar la fuerza de Raz. Estaba haciendo lo que hacen los humanos. Estaba aguantando, adaptándose y esperando su momento. Cuando Brad se extralimitaba en un ataque, Antonio aprovechó la oportunidad. Su arma encontró la brecha en la armadura de Brad. El líder supremo cayó. La nave de mando de los devastadores perdió la coordinación. La flota, tan cuidadosamente organizada, comenzó a fracturarse.
Las naves individuales continuaron luchando, pero sin un mando central, sus famosas tácticas se desmoronaron. En su centro de mando en la Tierra, Ryan Mitchell observó cómo la flota de los devastadores comenzaba a retirarse, no una retirada coordinada. Una ruta. La especie que había aterrorizado la galaxia durante siglos huía de un planeta que pretendían destruir. ¿Deberíamos perseguirlos?, preguntó un almirante. No, dijo Ryan. Déjenlos ir. Que cuenten a todos lo que pasó aquí. Que todos los devastadores sepan que los humanos lucharán por su hogar con todo lo que tienen. La batalla terminó. La Tierra quedó dañada, pero intacta. La flota de los devastadores se dispersó. Más de la mitad de sus naves fueron destruidas o inutilizadas. El resto huyó al espacio profundo, destrozada y desmoralizada. Las secuelas duraron meses. El Consejo ayudó a reparar los daños. Especies de toda la galaxia enviaron ayuda. Todos querían ayudar a los humanos que habían demostrado que lucharían por los demás. Antonio Félix se recuperó de sus heridas y se retiró del servicio activo. Ya había luchado suficiente para toda una vida. Regresó a Epsilon Ridge, la colonia que había salvado hacía un año. Se había convertido en una comunidad próspera, una mezcla de docenas de especies que convivían. Allí habían construido un monumento conmemorativo, un sencillo muro de piedra con nombres grabados. Todos los que habían luchado para salvar la colonia, humanos, Centuri, Dulvari, Slaí y otros, todos iguales, todos recordados. Una niña pequeña, una Centuri, se acercó a Antonio mientras éste observaba el monumento. Había nacido después de la batalla, solo había oído historias. ¿Eres el capitán Antonio?, preguntó. Lo era, dijo Antonio. Ahora solo soy Antonio. Mis padres dicen que lo salvaste. Dicen que los humanos son la especie más temible de la galaxia. Antonio se arrodilló para quedar a su altura. Te veo aterradora. Ella lo observó con atención. No, te ves cansado. Antonio rió. Eso es porque luchar es agotador. Pero ¿quieres saber un secreto? Sí, dijo con entusiasmo. Los humanos solo le dan miedo a la gente mala. Para todos los demás, solo somos amigos que no se rinden fácilmente. ¿Qué hace que alguien sea malo?, preguntó el niño. Antonio pensó en esto. Alguien que lastima a otros. Alguien que se aprovecha de los débiles. Alguien que asusta a la gente a propósito. Esas son las personas contra las que luchan los humanos. ¿Y los devastadores? ¿Eran malos? Sí, dijo Antonio. Pero aprendieron algo importante. Aprendieron que lastimar a las personas que los humanos aprecian es una muy mala idea. El niño miró el monumento. Aquí hay nombres de extraterrestres, no solo de humanos. Así es. Los humanos luchamos por cualquiera que necesite ayuda. Hacemos amigos fácilmente. Nos preocupamos por personas que ni siquiera son de nuestra especie. A algunos les parece extraño, pero es así como somos. El niño sonrió. Me alegra que los humanos sean nuestros amigos. Yo también, dijo Antonio. Se puso de pie y miró la colonia. Humanos y extraterrestres trabajando juntos, construyendo algo nuevo. Niños jugando en las calles, seguros y felices. Gente viviendo sus vidas sin miedo. Esto era por lo que luchaban los humanos, no por la gloria, el poder ni la venganza. Luchaban para que la gente pudiera vivir vidas normales y pacíficas. Luchaban para proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Luchaban porque alguien tenía que hacerlo, y ellos estaban allí. La galaxia había aprendido la lección. Los humanos eran depredadores supremos, sí, pero eran depredadores que elegían proteger en lugar de cazar. Eran cazadores que habían decidido que su presa era cualquier cosa que amenazara a su manada. Y su manada ahora incluía a cualquiera que aceptara su amistad. Mientras Antonio caminaba por la colonia, la gente le saludaba con la cabeza. Algunos sonreían, otros saludaban. Algunos se acercaron a agradecerle. Él aceptó su gratitud con modestia.
No había hecho nada especial. Simplemente había hecho lo que debía hacerse. Esa noche, Antonio se sentó con Emma Collins, Ben Hayes y Megan Torres, su antigua tripulación, su manada, su familia. Compartieron historias y rieron de los viejos tiempos. ¿Crees que tendremos que luchar de nuevo?, preguntó Megan. Probablemente, dijo Antonio. La galaxia es enorme. Siempre habrá amenazas. Siempre habrá gente que necesite ayuda y ahí estaremos, dijo Ben. Porque eso es lo que hacen los humanos. Emma levantó su copa. Por la humanidad, la especie demasiado testaruda para rendirse. Brindieron por eso, y en toda la galaxia, en 1000 idiomas diferentes, la gente aprendía el significado de esas palabras. Los humanos no eran la especie más fuerte. No eran los más rápidos ni los más inteligentes, pero eran los que seguían adelante cuando todos los demás se detenían. Eran los que luchaban por ti cuando no podías luchar por ti mismo. Eran los que se negaban rotundamente a aceptar que cualquier problema fuera realmente imposible. La galaxia había encontrado a sus defensores, y esos defensores jamás se rendirían.